Vamos a corregir la primera tanda de actividades. Empezamos con las actividades 8, 9, 10 y 11 de la página 266. La tabla del ejercicio 8 es esta. Para ver que está bien, pues comprobamos que tiene 14 datos, que este 14 coincide con ese 14, que aquí la suma da 1. Cuidado porque aquí nos va a dar 1, porque yo aquí lo he hecho con trampa, lo he hecho con Excel y he cogido todos los decimales. Así que a vosotros probablemente lo que os va a dar es 0,980 y pico. Pero lo importante es que ese número y ese número también tienen que coincidir. En el ejercicio 9 también tenemos una tabla de frecuencias sencillita, que no hay ni datos agrupados ni nada. Comprobad que la tenéis bien, sobre todo que este número y este número tienen que coincidir, que esto debería ser 1, igual que antes, a vosotros os va a quedar 0,97 y pico, no importa. Lo importante es que estos números coincidan. En el ejercicio 10 nos piden que nos inventemos una tabla de frecuencias y el único dato que nos dan es que la primera frecuencia, f1, tiene que ser 3. Y a partir de ahí las frecuencias se duplican. Por tanto, la segunda, f2, es el doble de f1, es decir, 6. La siguiente es el doble, es decir, 12, luego 24 y 48. Y luego la tabla se hace exactamente igual. Comprobamos que este número y este número coinciden y que este y este son 1 o aproximadamente 1. En el ejercicio 11 nos piden construir las frecuencias absolutas a partir de las frecuencias acumuladas. Nosotros sabemos que la frecuencia absoluta coincide con la acumulada, en el primer caso. En el segundo caso es la diferencia de la primera con la segunda. En el tercer caso es la diferencia de la tercera con la segunda, etc. Y luego el resto de las columnas los hacemos a partir de la columna de las f sub minúscula. Ahora vamos a corregir las actividades de la página siguiente, de la 267, la 12, la 13 y la 14. En la 12 lo que me piden es que construya la tabla agrupando en 6 clases. Si me dicen el número de clases, tengo que encontrar la amplitud de las clases. Y esto lo hacemos restando del dato mayor el dato menor y dividiendo entre el número de clases. 42 menos 12 partido por 6 es exactamente 5. Así que la amplitud de las clases es 5. Por lo tanto, el primer intervalo empieza en 12 y termina en 12 más 5. Es decir, la amplitud, 17. El siguiente es 17, 17 más 5, 22. El siguiente 22 y 22 más 5, 27, etc. Y el resto de la tabla se calcula como hemos hecho siempre. Comprobamos que el tamaño muestral coincide con la última frecuencia acumulada y que esto es 1 o muy parecido a 1. Comprobad también que estos números los tenéis iguales o parecidos. En este caso, en el ejercicio 13, nos pide que agrupemos en 8 clases. Así que hacemos lo mismo. Buscamos el dato mayor, buscamos el dato menor, los restamos y dividimos entre 8, que es el número de clases. Nos queda 41,3. Cogemos siempre el siguiente entero, es decir, 42. Por tanto, la amplitud de la clase es 42. Y ahora, el primer intervalo empieza en el primer dato, es decir, en el más pequeño, 125, y termina en 125 más 42, es decir, 167. Así que el primer intervalo es 125, 167. El segundo, 167 y 167 más 42. Y así con todos los intervalos. El resto de la tabla se calcula como siempre. Estos números tienen que coincidir, estos tienen que ser 1 y todo esto deberíais tenerlo más o menos igual. El ejercicio 14 es exactamente igual que el 13, solo que tiene 4 ejercicios dentro de él. Primero me piden que agrupe en 8 clases. Hacemos lo mismo, cogemos el dato mayor y el dato menor, los restamos, dividimos entre el número de clases y me da 5,6, es decir, la amplitud de las clases es 6. Por tanto, el primer intervalo empieza en 3, que es el dato más pequeño, y acaba en 3 más 6, 9. El segundo empieza en 9 y acaba en 9 más 6, 15. Y así con todos los demás. El segundo apartado nos pide exactamente lo mismo, solo que en vez de en 8 clases, en 10 clases.
Hacemos lo mismo, dato mayor, dato menor, y dividimos entre 10, es decir, el número de clases. Me queda 4,5, igual, cogemos amplitud, el siguiente entero más grande, es decir, la amplitud es 5. Por tanto, el primer intervalo empieza en el dato menor, que es 3, y termina en 3 más 5, que es 8. El segundo intervalo empieza en 8 y termina en 8 más 5, que es 13. Y así con todo lo demás. La tabla se calcula exactamente igual que en otras ocasiones. En el apartado C ya no nos dan cuántas clases, sencillamente nos dicen que las clases tienen amplitud 9. Así que cogemos el mayor y el menor y aquí ya no hay que hacer cálculos. Porque como tenemos el dato menor, que es 3, y la amplitud es 9, el primer intervalo tiene que ser 3 y luego 3 más 9, es decir, 12. El segundo intervalo empieza en 12 y acaba en 12 más 9, 21. El tercer intervalo empieza en 21 y acaba en 21 más 9, 30, etc. Y en el último apartado del 14 me piden clases de amplitud 8. Exactamente igual. Como ya me dan la amplitud, no hay que hacer cálculos. El primer intervalo empieza en 3 y termina en 3 más 8, es decir, 11. El segundo intervalo empieza en 11 y acaba en 11 más 8, 19. 19, 19 más 8, 27. Y así con todos. Comprobad que tenéis los mismos números y si no los tenéis, revisad vuestras cuentas o preguntadme en clase, que para eso estoy.